Francisco Fernández Orozco nació en la Ciudad de México, es artista e investigador independiente de Historia de México, especializado en la época prehispánica y colonial. Originalmente se formó como ingeniero y posteriormente ingresó a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos, así como a la Escuela de Pintura y Escultura de Esmeralda. Estudió escultura con Francisco Zúñiga y se formó como artista, en parte, gracias a la influencia de su tío, el pintor jalisciense Carlos Orozco Romero. Ha sido catedrático en la Escuela de Artes Plásticas del Instituto Cultural Cabañas, aquí en Guadalajara. Fue fundador y catedrático también en Historia del Arte Prehispánico e Historia del Arte Colonial Mexicano del mismo instituto. Además, fue jefe de sección en la restauración del convento de la Natividad de Nuestra Señora en Tepoztlán, Morelos, donde actualmente reside. Como artista ha participado en diversas exposiciones colectivas e individuales, tanto en México como en el extranjero. Gracias. Bueno, muy bien, muy buenas noches a todos ustedes. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido somero acerca de este objeto un poco relegado en el ánimo de las personas, que son los huaraches. Hemos comentado familiarmente, por ejemplo, hace 50 años, todas las mujeres de México tenían en su casa un par de huaraches de estilo mexicano. Muchísimos hombres llegaban del trabajo, se quitaban sus zapatos choclos y se ponían unos huaraches para estar en su casa. Hoy en día esa costumbre casi ha desaparecido. Por otro lado, ha sido sustituida por el uso de los tenis, ¿verdad? Todos de procedencia china, caros y baratos, que paulatinamente van dando al traste a una milenaria tradición del uso de estos objetos que son los huaraches. Comentamos muchas veces que sería una pena muy grande que esta tradición milenaria desapareciera. Sería tan lamentable, decíamos, como si desaparecieran los elefantes o los leones de la tierra, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacer un recorrido cronológico, un poco al salto de mata por limitaciones de tiempo, para tratar de demostrar la cadena en la existencia de este objeto que son los huaraches. Pues bienvenidos al México profundo, porque este objeto pertenece al México profundo. En primer lugar, estamos mostrando a ustedes esta figura que no pudimos conseguir una fotografía, es un dibujo de una figura femenina que procede de un lugar que se llama Guadalupe, en el estado de Oaxaca. Tiene una antigüedad de 800 años antes de Cristo, en la cual se muestra ya el uso de unos zapatos que no sabemos muy bien si tenían la forma de los huaraches típicos o clásicos, pero es muy presumible que sí fuera un inicio de esta tradición. Cuando decimos esto, pues estamos diciendo que esta tradición tiene la friolera de 2814 años, de acuerdo con esta datación, que todas las dataciones que tenemos fueron hechas por los especialistas y, digamos, son dataciones bastante ciertas. En segundo lugar, estamos mostrando otra figurita femenina, también con unos zapatitos así, presumiblemente unos huaraches, que procede de Chupícuaro y tiene una antigüedad, pertenece al año 250 antes de Cristo. O sea que es algo muy, muy antiguo.
Este personaje, que se le llama el Caminante, procede de una región que se llama Izapa, que está muy cerca de la frontera con Guatemala en el estado de Chiapas. Digamos, cuando surgen estos fantásticos escultores de Izapa, empiezan a hacer una serie de altorrelieves y ya muestran un tipo de huarache complicado. Por supuesto, tenemos que decir que desde épocas muy remotas, todos los elementos del vestido, incluidos los huaraches, tienen partes que siempre son simbólicas, que representan siempre algo y que no son usadas por cualquiera. Digamos, en estas sociedades, como todas las sociedades del mundo, que eran sociedades muy jerarquizadas, es decir, había muchas categorías de personas, no todas las categorías podían usar los mismos atuendos, entre ellos los huaraches. Esta también es un altorrelieve también procedente de Izapa, que Izapa es una cultura protomaya, casi maya, pero todavía no es maya. Sin embargo, ustedes pueden observar la complicación que tienen los huaraches que porta este personaje, que tienen unas cabezas de serpiente como huaraches, ¿no? Que ya es algo muy sofisticado. Estamos hablando del año 200 antes de Cristo. Bueno, esta es una figura procedente de Nayarit, en donde también ya muestra el uso de huaraches, ¿verdad? Con las formas estas del arte de Occidente, ¿no? Que es un arte muy profundo, que ya modifica la percepción artística de una manera importante, que eso es lo que es el arte, ¿verdad? Esta figura procede de un lugar que se llama El Zapotal, en el estado de Veracruz. Esto ya estamos hablando del 440 después de Cristo. No obstante, pues es una fecha muy lejana y bueno, la perfección de la hechura de la figura, con todo el atuendo, el carácter de Tlaloc, ¿verdad? Con sus anteojeras, y ya usa este tipo de huarache, ¿verdad? Que sigue persistiendo a través de los miles de años, ¿no? Aquí estamos mostrando una estela, la estela A de Copán, de Honduras. Esta pertenece al 530 después de Cristo, que ya es una elaboración muy complicada. El propio personaje, que es un gobernante, muestra en sus costados toda su historia a través de glifos, y ya empiezan a usarse un tipo de huaraches sumamente complicado, ¿verdad? Y complejo. Este es un disco muy famoso que seguramente todos conocen muy bien. Se llama el disco de Chincultic, de un lugar que se llama Chincultic en el estado de Chiapas. Esto ya pertenece al año 590 después de Cristo. Y ven ustedes ahí ya los huaraches, ¿verdad? Con el personaje, con su atuendo, con todos los glifos que nos informan sobre su historia. Este es un personaje muy importante. Bueno, aquí estamos mostrando a Chalchiutlicue, procedente de Teotihuacán, que es aproximadamente del año 600.
Esta figura es muy importante porque es el prototipo del concepto plástico prehispánico. En la época prehispánica, los artistas no nos hacen demasiadas concesiones en cuanto a la forma. Ellos hacen una forma, por ejemplo aquí es una forma de un paralelogramo, ¿verdad? No nos hacen casi ninguna concesión como espectadores, ¿verdad? Y además todo el espacio, que es una característica prehispánica, todo el espacio está lleno totalmente de elementos. Volvemos a decir, cada elemento es profundamente simbólico, decía algo. Por desgracia, nosotros lo ignoramos, ¿verdad? Pero para las personas que vivieron en su tiempo, pues era una especie de libro abierto. Aquí ven ustedes los huaraches que está portando Chalchutlicue, que es la contraparte de Tlaloc, que es una diosa acuática también, ¿no? Bueno, esto es un mural también procedente de Teotihuacán, que es un personaje que tiene una máscara de perro y que usa este tipo de huaraches que se sigue usando inclusive hasta la época de la llegada de los españoles, ¿no? Con un atuendo pues sumamente aparatoso, ¿verdad? Diremos también que otra característica de la plástica prehispánica, que en el siglo pasado los historiadores del arte concluyeron que era el horror vacui, el horror al vacío, es decir, toda la superficie útil de la representación plástica siempre está llena de elementos, ¿no? Es una característica también importante. Bueno, aquí estamos mostrando una parte del mural de los murales de Bonampak, ya restaurado, ¿verdad? Es una restauración del mural de Bonampak, mostrando también, como ustedes ven, unos huaraches bastante más elaborados, ¿verdad? Tienen casi es como una bota, llegan a media pantorrilla. Igualmente lo portan personajes muy importantes, no cualquiera lo porta, ¿verdad? Bueno, aquí este es un bajo relieve procedente de Yaxchilán, Chiapas. Este es del año 680, aproximadamente el año 680. No es muy claro, pero ahí se nota ya el tipo de huaraches, ¿verdad? Como parte del atuendo de un personaje muy importante. Aquí estamos mostrando uno de los maravillosos personajes encontrados en la isla de Jaina, que está enfrente de Campeche, ¿verdad? Que son pequeñas. Jaina era un lugar de enterramiento, era un cementerio maya, y siempre en estos enterramientos ponían una gran cantidad de estas pequeñas figuras que son de 20, 25 centímetros de altura, pero que tienen una hechura maravillosa, ¿verdad? Y muestran como este personaje con una gran dignidad, ¿verdad? Es decir, no es un personaje cualquiera, ¿verdad? Está usando también el tipo de huarache que después en la colonia se le llamó de pata de gallo, porque las cuerdas pasan a través de los dedos del pie, ¿no? Entonces la gente así le decía, unos huaraches de pata de gallo, parecían unas patas de gallo, ¿verdad? Este es otro personaje de ahí de Jaina, ¿verdad? Con este atuendo fantástico, ¿verdad? Que usarían con sus huaraches de patas de gallo, ¿verdad?
Bueno, estos personajes son del dintel 26 de Yaxchilán, que es del año 750 después de Cristo, que también pues muestra el uso de los guaraches. No se nota muy bien, está un poco oscuro ahí, pero bueno, digamos es una representación muy rica también. Otra de las características de la plástica prehispánica es el abundante uso de las curvas. Es decir, aun cuando se usan líneas rectas, las líneas rectas no son hechas a rajatabla, no son totales. Es una característica que curiosamente es heredada después en la colonia en los estilos arquitectónicos mexicanos. Nosotros ya sabemos que el barroco, desde todos los barrocos, desde el plateresco, hechos por mano indígena, nunca tienen aristas filosas, todas las aristas son redonditas, ¿verdad? Redondean las estructuras como redondearon también el idioma español, que el idioma español original es un idioma muy fuerte. Sin embargo, el idioma español mexicano se suavizó por digamos, esta tendencia a suavizar las cosas, ¿verdad? Bueno, este es el señor Joaquín Balam, o sea, Balam es tigre, que también es de Yaxchilán, Chiapas, también del año 750, y ahí se nota también uno de los guaraches, el otro no se ve, está mostrando también este personaje que era un gobernante también muy importante. Este es el dintel del edificio, el dintel 24 se llama también de Yaxchilán, también de la misma época, ¿verdad? Donde se ven también unos guaraches también muy elaborados, ¿verdad? Y bueno, el deleite de ver este tipo de esculturas también maravillosas, ¿verdad? Este es un bajo relieve, ¿verdad? Este es ya muy lejano en la distancia, es un personaje procedente de Cacaxtla, Tlaxcala. Es un personaje que está danzando, es, digamos, la invasión de la cultura maya en el altiplano mexicano. Como ustedes ven ahí se usa el azul maya, ¿verdad? Que era un azul que ellos usaban porque tenían yacimientos donde lo podían extraer, ¿verdad? Llegan a Tlaxcala, ya en el altiplano, muy cerca de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero son mayas y tienen también, ven ustedes, sus guaraches, que es el guarache con talonera también, que es el guarache clásico que todos conocemos, ¿verdad? Esto es interesante porque el único historiador que se fijó en los guaraches fue Silvanus Morley, que es un historiador norteamericano. Y aquí tengo un poco, nació en Chester, Pensilvania en 1883, murió en Santa Fe en 1948, pero tenía un currículum impresionante, fue ingeniero civil, fue maestro en artes, doctor en filosofía y letras de Harvard, y fue arqueólogo e investigador. Hizo mucha arqueología en el sureste mexicano, en Honduras también. Aquí estamos mostrando, para que ustedes lo puedan identificar, los que tienen rojo son de monumentos de la época clásica, es decir, entre el año 100 y el año 880, más o menos, ¿verdad? Pero se ve también la complicación, por ejemplo, el del lado izquierdo, ¿verdad?
Es un guarache impresionante que tiene una cara de Chac, ¿verdad? Es el dios de la lluvia, ¿no? Y que, pues, digamos, es una hechura fantástica, ¿no? Los que están pintados con verde pertenecen a la época postclásica, que es más o menos del 880, fíjense, al 1680, cualquiera diría que al 1521, porque en 1521 cae Tenochtitlan ante las huestes de Cortés. No obstante, en el sureste mexicano sí prosiguió la vida antigua, sí. Perdón, disculpen. En el sureste mexicano prosiguió la vida antigua sin la intervención de los conquistadores españoles, ¿no? Por eso es que hasta el siglo XVII, hasta 1680, que pudieron invadir toda la península de Yucatán y aledaños, ¿verdad? Entonces se sigue considerando pues como una hechura prehispánica totalmente, ¿verdad? Finalmente el que está pintado, la cara está pintado con azul, muestra el método antiguo de atar el calzado con 2 cuerdas que pasaba entre el dedo primero y segundo del pie. Finalmente el de los puntos es el método que actualmente se usa todavía, pero ya no son 2 cuerdas sino una sola. Y digamos los lacandones y muchísimos habitantes mayas de la actualidad lo siguen usando, ¿verdad? Eso es algo muy interesante. Bueno, esta ilustración, perdón, si es que hay que estar cargando esto, ¿no? Pero, sí, por favor, gracias. Bueno, este incensario se los estoy mostrando porque no solamente tiene lo que mostrar los huaraches, sino también algunos objetos que vivieron en la misma época de esos huaraches, para poder tener algunos elementos también laterales, ¿verdad? Aquí muestra este incensario el concepto que decíamos del horror vacui, el horror al vacío, es decir, todo el área disponible está llena de elementos plásticos. Si nosotros, por ejemplo, observamos esto, no tenemos escapatoria, es decir, tenemos que ver el objeto de una manera total. Por ejemplo, los paisajistas del siglo XVIII y XIX europeos, que eran paisajistas prolijos, que ponían árboles, cabras, vacas, un río, una rueda hidráulica y unas casitas y todo. Sin embargo, había una parte que era el cielo. El cielo psicológicamente le permite al espectador poder salir del cuadro, no quedar atrapado. Sin embargo, en la plástica prehispánica uno queda atrapado, ¿sí? No tiene uno para dónde hacerse, ¿no? Porque todo el espacio está totalmente ocupado y todo el espacio es un lenguaje, ¿verdad? Bueno, este es un tablero del Templo del Sol de Palenque, en el cual pues también se observa el personaje con el mismo tipo de huarache complicado, con una talonera alta, en fin. Este es interesante, esto es parte de un códice, del Códice Indomonensis, que está mostrando el árbol del origen, que curiosamente tiene una forma cruciforme, ¿verdad? Es cruciforme.
Bueno, y ahí se ven los personajes también usando ya los huaraches que se usaron hasta la época de la conquista, ¿no? También, pues, mostrarles a ustedes el colorido, la expresividad muy especial, ¿verdad?, de este tipo de códices. Bueno, este es un detalle del anterior, donde se ve un poco mejor el huarache, ¿verdad?, que tiene las tiritas que actualmente todavía se siguen usando en la manufactura de los huaraches. Esto es del Códice Nutal. Aquí hay una cosa interesante. El personaje de la izquierda es un hombre y el personaje de la derecha es una mujer. Es la señora Nueve Mono, Nueve Ozomatli, que era una mujer muy importante, trae su nariguera lunar, etc. ¿verdad? Sin embargo, noten ustedes que anda descalza. Aquí está otra vez para mostrarles una parte de este códice, que es otra vez el horror al vacío, ¿verdad? O sea, no hay un lugar libre, ¿verdad?, que son personajes, pues son, digamos, están contando la historia de personajes que existieron, ¿verdad? Por desgracia, no se nota muy bien. Es un chacmol de Tlaxcala. Siempre que decimos chacmol pensamos en Yucatán, pero no. Había chacmol en todas partes, porque el chacmol es un mensajero. En el plato que sostiene con las manos, ahí se ponían las ofrendas. Y esas ofrendas volarían hacia el dios al que estaría dedicado. Por desgracia no se ven bien los huaraches, pero usa unos huaraches también de pata de gallo. Bueno, este es un vaso procedente de la Mixteca, Tolteca Mixteco, ya es del año 1250, ¿verdad?, y muestra también ahí la importancia de los huaraches, ¿verdad?, que están en los objetos de uso diario. Bueno, este es el Xochipilli que todo el mundo conoce, el dios de la poesía, de las flores, que también tiene sus huaraches del mismo tipo, ¿verdad?, ya con los adornos tradicionales. Bueno, esta es una ilustración del Señor del Destino del Códice Borgia, que presumiblemente es Tezcatlipoca, ¿verdad?, porque tiene un pie con su huarache, un pie normal, pero el otro pie no es un pie normal, ¿verdad? El otro pie siempre representa unas garras de jaguar o una serpiente, etcétera, ¿verdad? Y es Tezcatlipoca, que es el Señor del Destino, es el que manda bienes, pero también manda males, ¿verdad? Si la gente se porta mal, manda las enfermedades. Curiosamente, platicando de Tezcatlipoca, en un pueblo que se llama Ciudad Hidalgo, que antes se llamaba Tajimaroa, en el atrio de la iglesia, que es un atrio del siglo XVI, hay una cruz atrial que tiene en medio, en la intersección de los brazos de la cruz, una corona de espinas y en el centro un disco de obsidiana. El disco de obsidiana representa Tezcatlipoca. Quiere decir que en la época prehispánica y digamos al paso de la conquista y del cambio de religión, ¿verdad?, a la religión católica, siguen identificando a Jesús con Tezcatlipoca, fíjense. Y eso es importante porque solamente la plástica, un objeto plástico, nos lo transmite. Porque muchas veces las representaciones plásticas se desprecian un poco y se piensa que son ilustraciones más o menos bonitas para contentarnos, ¿verdad?
pero no es así, ¿verdad? Tienen un lenguaje profundo. Bueno, este es Xalchutlicue, que es la misma deidad que habíamos mostrado antes. Este es del Códice Borbónico, ¿verdad? Y ahí está con el agua, ¿verdad? Esa es la esposa de Tlaloc, dijéramos, ¿no? Con su meridera lunar y todo. El agua tiene los chalchihuitl, que son estos círculos concéntricos, que es el símbolo de lo precioso, ¿verdad? Hay muchas representaciones coloniales que tienen la sangre de Jesús, tienen este chalchihuitl al final, ¿verdad? Que quiere decir que es la sangre preciosa de Jesús, ¿verdad? Esta es una señora, ¿verdad? Una tejedora, tejiendo este tejido diagonal, ¿verdad? Que tejían las mujeres prehispánicas. Todos sabemos que todas las mujeres cuando nacían se les regalaba todo su atuendo para que pudieran hilar, fabricar primero el hilo y después hacer los tejidos, ¿verdad? Bueno, aquí este es del Códice Florentino, que son unas señoras principales, ¿verdad? Que están muy contentas con sus flores en la mano, apreciaban mucho las flores, no obstante están descalzas. Esto es muy interesante porque a través del examen de todas estas representaciones, nos damos cuenta que en las sociedades prehispánicas sí había una discriminación importante hacia las mujeres. Las mujeres nunca iban con zapatos, con guaraches. Curiosamente, les voy a platicar de esta diosa. Esta diosa es Tlazolteotl, que es una diosa muy importante en el panteón prehispánico, porque, bueno, en primer lugar, es una de los 8 dioses que acompañan al sol desde que nace hasta que se pone. Al mismo tiempo que ya saben ustedes que los guerreros muertos en la guerra acompañan al sol, y las mujeres que murieron en el parto también acompañan al sol, porque son consideradas como guerreras. También las mujeres guerreras que habían muerto en la guerra, porque había mujeres que iban a la guerra que peleaban igual que los hombres, ¿no? Esas sí podían usar guaraches. Pero Tlazolteotl, a pesar de que es muy importante, que es una deidad muy importante en el mundo prehispánico, porque, digamos, es la protectora de las tejedoras. En el atuendo ven ustedes arriba 2 usos que tiene ahí de hilo, unas madejas de hilo que está en la parte del atuendo de la cabeza, ¿verdad? También es propiciadora de las relaciones carnales entre los hombres y las mujeres. Protege también cuando una mujer queda embarazada, Tlazolteotl la protege y está vigilante hasta el momento en que va a tener a su niño. Fíjense que anda descalza, como todas las mujeres, ¿verdad? A pesar de que es una diosa muy importante. Aquí está esperando Tlazolteotl que el niño nazca. En el momento en que el niño nace, Tlazolteotl es una guerrera, toma prisionero al niño y entonces como guerrera ya puede usar guaraches. Antes no. Curiosamente, pues es muy interesante porque Tlazolteotl, digamos, se vuelve la abuela y está así como el ángel de la guarda cristiano, está cuidando al niño hasta que llega a ser joven, ¿no? Tlazolteotl está siempre junto a él. También Tlazolteotl le dicen que es la devoradora de inmundicias, pero eso es falso, porque el verbo tlazoli en náhuatl significa aventar el grano, es decir, echarlo hacia el viento, para que el viento quite la basura y
caiga el grano limpio, ¿verdad? Entonces, eso significa que Tlazolteotl, la gente se confesaba una vez en su vida a Tlazolteotl para que le perdonaran sus pecados, y ella devoraba los pecados de los hombres, ¿no? O sea que es una diosa muy importante, pero lo quise mostrar porque la ausencia o la presencia de los huaraches, fíjense qué connotación tenía, ¿verdad? Bueno, no quise pasar sin presentarles esta obra maestra del arte prehispánico, ¿verdad? Que es Coatlicue. Coatlicue es la guerra, perdón, discúlpenme, no. Coatlicue es la de la falda de serpientes, es la tierra, es la madre y creadora de la vida, pero también es la creadora de la muerte. Es la madre de Huitzilopochtli también. Huitzilopochtli es una deidad solar. Y ella no tiene huaraches, ¿verdad? Usa unas garras ahí, pero es un enorme monolito de 3,5 metros de alto, que tiene aparentemente la forma de una mujer, ¿verdad? Aparentemente, pero la cabeza, como ustedes ven, son 2 serpientes encontradas, y no tiene brazos, los brazos solamente se ven por un lado, y pues se adelanta, digamos, desde el punto de vista simbólico a los simbolistas franceses del siglo XIX, ¿verdad? O a los expresionistas abstractos ya del siglo XX también, ¿verdad? Que trataron de expresar sentimientos y conceptos. O sea que es una obra que se adelanta 500 años, ¿verdad? A los conceptos modernos del arte, ¿verdad? Esta es la base de esta enorme escultura es el Señor de la Tierra, ¿verdad? Tlaltecutli. Nadie lo ve, pero ahí está presente en la base del monolito. Es muy curioso porque las cabezas de serpiente tienen exactamente este mismo diseño. Quiere decir que los escultores se inspiraban también en las telas. Esta es una camisa que se encontró en el Templo Mayor, milagrosamente conservada, ¿verdad? Y que está pintada con el mismo diseño, este diseño diagonal, con los chalchihuitl, los símbolos de lo precioso, ¿verdad? Este es un tejido moderno del estado de Chiapas, que es el mismo tejido que muestra Coatlicue, ¿verdad? Pero que se sigue usando, y en el telar de cintura se sigue haciendo este tipo de tejido diagonal. Este es un recipiente procedente de Teotihuacán, que también muestra el mismo diseño, ¿verdad? Es decir, la vida diaria, cercana, era inspiración también para esta gente, para tener elementos de arte. Es una visión lateral en donde se ve un poco los brazos de una mujer, ¿verdad? Pero que, en fin, es una mujer lejanamente, ¿verdad? Cuando vayan, están en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, en la Sala Mexica, cuando vayan, véanlo, porque es una obra maestra del arte universal, ¿verdad? Se ha tratado de hacer muchos análisis con sección áurea, este es un análisis que hace una doctora, ahorita les digo cómo se llama, la doctora Margarita Martínez del Sobral, que ella hace un desarrollo logarítmico de la figura, lo cual pues realmente es algo un poco inútil, porque seguramente los artistas que la concibieron no pensaron estas cosas, ¿no? Yo no quise dejar de presentarles esta maravillosa obra de diseño prehispánico, ¿verdad?
que tiene también esta forma de dos conos truncados, contrapuestos, ¿no? Que la misma Coatlicue tiene un poco en el diseño, esta forma, en el diseño del centro de la Coatlicue. Esto, bueno, ya es el paso, digamos, al tiempo colonial. Esto es ya el convento de Malinalco, con murales maravillosos hechos también de mano indígena, en donde se ve también el horror vacui, el mismo concepto prehispánico, digamos, llevado ya al terreno cristiano, católico, vamos a decirlo, ¿no? Esa es una parte del claustro bajo de Malinalco. La bóveda es una bóveda de cañón vaída, es una bóveda vaída, en donde se muestra esta maravillosa decoración vegetal, ¿verdad? El horror vacui en pleno, ¿verdad? Pero a la vez maravilloso, ¿no? Aquí es una muestra de esos mismos murales de cactáceas. Todos sabemos que las cactáceas son americanas. En Europa no había cactáceas. Todas las que hay en Europa fueron llevadas de aquí. Entonces el tlacuilo indígena pues pinta sus cosas, ¿verdad? Aunque los frailes obviamente les daban modelos a seguir, no obstante ellos siguen de alguna manera, las tradiciones no desaparecen tan fácilmente, ¿verdad? Esto, bueno, esto ya es parte de un códice colonial, ¿verdad? Que es el códice de Coajimalpa, en el cual ustedes ven que los personajes siguen usando sus huaraches. Sin embargo, las autoridades virreinales ordenan que los indígenas tienen que vestir de tal y cual forma. Entonces, tienen que abandonar, aunque no quieran a fuerza, sus formas de vestir, y ya se ponen un vestido que se asemeja más al vestido europeo. No obstante, siguen usando sus huaraches. Es decir, el huarache es un objeto heroico que pues pudo pasar a través de la hecatombe que constituyó para estas sociedades la conquista, ¿verdad? Aquí hay otro códice. Este es el códice de Cuetlaxco, Huapan, de Tlaxcala, también donde se ve un personaje español con una silla de cintura y un fraile, que es un fraile español seguramente, que usa también sus huaraches mexicanos, ¿verdad? Este también es otro códice, que es el códice de Tlatelolco. Es muy interesante porque en la parte de abajo está mostrando a Vázquez del Mercado, que salió de aquí de Guadalajara en 1560 probablemente, con un ejército completamente vestido, con atambores de este tamaño, ¿verdad? Rumbo a encontrarse con un cerro de oro, que hoy día se llama Cerro de Mercado, en honor de este señor, porque ya habían dicho que era un cerro de oro, porque hay pirita, pero la pirita, pues ya saben que es un mineral de hierro dorado, que parece oro. Cuando llegó Vázquez del Mercado con todo su ejército, las gentes que estaban ahí los atacaron y ahí le dieron un flechazo en un ojo. Se tuvo que regresar aquí a Guadalajara y a los 5 días de llegar a Guadalajara murió el pobre Vázquez del Mercado. Pero desde entonces el cerro se llama el Cerro de Mercado, que ha sido explotado por 400 años, que se ha sacado ahí el hierro de Altos Hornos de México, ¿verdad? Bueno, esta es la Casa del Deán, que es una parte, que esto está en la ciudad de Puebla, ahí a una cuadra de la Catedral de Puebla, que son unos frescos maravillosos, también ejecutados de mano de tlacuilo, de tradición prehispánica. Esta es una sibila
que también sigue usando los huaraches mexicanos. Por desgracia, era una casa maravillosa que alguien, que yo podría decir una grosería, tumbó toda la casa y dejaron solamente 2 cuartos con murales, pero toda la casa la tumbaron para hacer un cine. Son los males de nuestro tiempo. Esta es una cosa curiosa, ¿verdad? Porque es la genealogía de la familia Mendoza Moctezuma, porque en esa época los herederos, vamos a decir, de la casa de Moctezuma, el mismo gobierno virreinal les daba prebendas, les otorgaba pueblos, etcétera, pero tenían que presentar documentos genealógicos, ¿no? Este es un documento de esos. El que está de cabeza, ¿verdad? Ya tiene un atuendo español, vamos a decirlo, ¿verdad? Y los otros no. Esto, bueno, aunque no hay huaraches ahí, yo quise mostrárselos porque a veces los mexicanos no pensamos cómo fuimos. Y si no sabemos cómo fuimos, perdemos un poco el camino. Entonces estamos listos para que influencias que no nos convengan podamos aceptarlas, ¿verdad? Este es un mercado, el mercado del Parián, con la gente mexicana del siglo XVIII. Así éramos los mexicanos. Bueno, este es de la pintura de castas. Las castas, ya saben ustedes que desde el siglo XVII y XVIII, había hasta 43 castas, que era algo horrible y vergonzoso, porque cada casta era minuciosamente vigilada por las autoridades, por todo el mundo, ¿no? El acceso de una casta a la otra también era difícil, entonces constituía una cárcel social, pero se hicieron muchísimas pinturas de castas, precisamente para mostrarles a los ejecutores de la ley, los jueces, lo que tenían que hacer, ¿verdad? Con estas personas, ¿no? Bueno, déjenme ver. Sí, este es decía, de Albarazado y Mulata sale Barcino. Este es un pintor que se llamó Ramón de Torres, ¿verdad? Es del siglo XVIII. Esta es otra de castas también, ¿verdad? Ahí está el muchachito con sus huaraches mexicanos, ¿verdad? De español e india, pues sale mestizo, ¿verdad? Este es un anónimo también del siglo XVIII. Bueno, aquí este también de castas, de chino e india, no dice qué sale, ¿verdad? Es de Francisco Clapera, también del siglo XVIII. El hombre trae un zapato ya de estilo europeo, pero la mujer sí te calza sus huaraches. Este es un caso muy, muy curioso porque es un óleo que está hecho sobre un bastidor de concha nácar, que es casi único esto, de un artista que se llamó Miguel González, también del siglo XVIII, que es una Sagrada Familia, que toda la Sagrada Familia está aportando sus huaraches mexicanos, ¿no? En esta ilustración, que me parece a mí interesante, ¿verdad? Es una presencia importante del nacionalismo ligado a la Virgen de Guadalupe, que es uno de los atributos de la Virgen de Guadalupe, el nacionalismo, ¿verdad? Esto por los colores del azul y ese tipo de rojo, es típicamente del siglo XVIII, ¿verdad? Están los personajes con sus huaraches, ¿no? Esta es una monja coronada. Ya saben ustedes que las muchachas monjas, el día que profesaban, se les ponía una corona de flores, en fin, y generalmente pertenecían a las clases pudientes de la sociedad, pero está calzando unos huaraches trenzados que todavía se fabrican hoy en día. Es un detalle que se nota poco,
de los guarachitos que traía la muchacha esta, ¿no? Bueno, este Sebastián de Aparicio, ya saben, que fue un hombre que primero de tener carretas y tener conductas, él era arriero. En un momento dado regaló todos sus cientos de mulas, de bueyes, y se metió a fraile franciscano. Pero dicen que tenía un don con los animales, que animales furiosos, él se paraba delante de ellos y el animal le obedecía, toros bravos y lo que fuera, ¿no? Se lo encontraron incorrupto en la iglesia de San Francisco de Puebla, y ahí está en una urna de vidrio y se puede ver, ¿no? Bueno, este es uno de los misterios que están ahí en la calzada de los misterios, rumbo a la Virgen de Guadalupe, también con Juan Diego, con sus guaraches, ¿verdad? Esta es una Semana Santa en Cuautitlán de un pintor que se llamó Primitivo Miranda. Ese es de 1825 ya, y hay un personaje, es un detalle de un personaje que trae sus guaraches ahí, ¿no? Ya saben que en el siglo XIX vinieron una gran cantidad de artistas europeos que también fueron atrapados por la magia de la vida mexicana, ¿no? Esta es una ilustración de Carl Nebel de 1834, ¿no? Esta es la anterior era de Claudio Linati, esta es de Carl Nebel, también de 1834, ¿verdad? Esto ya es de la patria y los héroes, una influencia de la Revolución Francesa, interesante también, con la patria, con guaraches. Bueno, esta es una ilustración de la vendedora de aguas frescas, de Agustín Arrieta, que es un maravilloso pintor costumbrista nuestro. Este es interesante, pues es el jarabe que está en la hacienda de La Noreña, aquí en La Barca, Jalisco, ¿verdad? Es un jarabe, ¿no? Y pues eso es del año 1850, y que fue pintado por Jacobo Gálvez, ya saben, el autor bueno, ya me están pidiendo que me apure. Bueno, llegamos a la revolución a caballo con sus guaraches. Ahí está una muchacha, Catrina, ¿verdad? También en medio de los gentes con guaraches, rumbo a la revolución. Esto ya es actual, son los huicholes tarimeros, ¿verdad? Ellos sí conservan sus guaraches todavía. Esto es, desde luego, es actual, de San Andrés Comiata, Nayarit, ¿verdad? Es una danza también huichola con sus guaraches. Este es interesante, se llama el Paseo de las Vegas, de un lugar que se llama Huehuetla, Puebla, en donde también se siguen usando los guaraches en forma importante. Esto es lo que habíamos hablado al principio, son unos muchachos también de Puebla que están esperando entrar a la danza, pero ya trae sus tenis, el pobre, ¿verdad? Bueno, estas son unas mujeres bordadoras de San Pablo, Tijaltepec, Oaxaca, mixtecas, que hacen unos bordados maravillosos, pero siguen descalzas, ¿verdad? O sea, sigue la discriminación, la explotación. Finalmente, es un guarache de Altepeji, Puebla, ¿verdad? Del guarache de una sola tira, que se sigue usando hoy en día. Pues esto es todo. Muchas gracias.